Aquí está la organización. Alerta roja, el tirano Maduro entrega Venezuela a guerrillas sanguinarias. Alerta roja, el tirano Maduro entrega Venezuela a guerrillas sanguinarias. El régimen criminal de Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en un nido de terroristas donde el ELN y las FARC reinan como reyes en la frontera, sembrando miedo y muerte. Estos grupos armados no solo viven en Venezuela, sino que son protegidos por el dictador. En el estado Trujillo y en la frontera colombo-venezolana, líderes guerrilleros se pasean como si fueran dueños, desplazando a campesinos y ganaderos con el aval del régimen. Es un escándalo que clama al cielo. Mientras Maduro reprime al pueblo, estos criminales controlan territorios enteros, operando con impunidad. ¿Quién detendrá esta barbarie? La valentía de Barraez nos sacude. La periodista Sebastiana Barraez, en una explosiva entrevista con Alejandra Gómez en Crónicas del Régimen, destapó la cloaca. El régimen no solo permite, sino que fomenta esta invasión. La pregunta que quema es, ¿hasta cuándo el mundo permitirá que Venezuela sea el patio trasero de narcoterroristas? Estados Unidos debe actuar ya. No hay tiempo que perder. Sigan leyendo porque esto apenas comienza. Atención, venezolanos, la frontera es un campo de guerra. En la frontera, el ELN y las FARC imponen su ley del terror. Barraez reveló que estos grupos han dominado zonas como Táchira, desplazando a productores y sembrando pánico. En Capacho, la guerrilla patrulla de noche, mostrando su poder sin esconderse. Lo más indignante, cada diciembre, estos criminales extorsionan a comerciantes para que les den regalos que luego reparten a niños como si fueran héroes. Pura manipulación. Mientras tanto, 5 emisoras del ELN operan en el espectro radial venezolano, silenciando voces locales como Radio Mundial 860. El ELN, fortalecido por el chavismo. Desde que Freddy Bernal, títere de Maduro, tomó las riendas en Táchira, el ELN se fortaleció. Según Fundaredes, secuestros y asesinatos en la frontera han aumentado, con el régimen mirando para otro lado. Es una traición a la patria. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, debe sancionar con mano dura a estos cómplices del narco. ¿Se quedarán de brazos cruzados mientras Venezuela se desangra? No se despeguen, la verdad sigue saliendo a la luz. 1. Despierten, hermanos, la guerrilla recluta y desaparece a jóvenes. Barraez confirmó que el ELN y las FARC captan a muchachos para engrosar sus filas y muchos terminan desaparecidos. Aunque no hay cifras exactas, la tragedia es real. Familias lloran a sus hijos atrapados por estos monstruos armados. En Táchira, el miedo es palpable. Los habitantes saben que la guerrilla está entre ellos, protegida por el régimen. Un caso estremecedor en Capacho muestra su descaro. Una monja valiente enfrentó a un comandante guerrillero durante la pandemia, forzándolo a retroceder. Pero no todos tienen ese coraje, y la mayoría vive bajo amenaza. Escándalo total. Maduro entrega la soberanía a grupos aún más peligrosos. Barraez lanzó una bomba. Organizaciones como Hezbollah, vinculadas a Irán, operan en Venezuela sin que nadie sepa exactamente dónde o cómo. Esto es una amenaza continental. A diferencia de los guerrilleros colombianos, cuya presencia es conocida, estos grupos terroristas son un misterio, lo que los hace doblemente peligrosos. La periodista advirtió que mientras el ELN y las FARC son enemigos identificables, Hezbollah y otros operan en las sombras. Esto confirma reportes de Infobae que señalan al régimen como un imán para el crimen transnacional. Héroes en la sombra, militares patriotas podrían salvar al país. Barraez dio una esperanza al pueblo venezolano: hay militares patriotas listos para recuperar el país. Aunque no aparecen en titulares, oficiales de alto rango bien preparados han estudiado las debilidades de la Fuerza Armada y planean cómo restaurar la institucionalidad. Según la periodista, tienen un plan para enfrentar a los invasores del ELN y las FARC y lograr una transición democrática. Reportes confirman que militares disidentes han intentado derrocar a Maduro en el pasado y hoy están más organizados. Estados Unidos podría apoyar a estos militares con logística y sanciones al régimen. Indignación total, la guerrilla humilla al pueblo con el respaldo del tirano. En Táchira, el ELN actúa como si fuera el gobierno, patrullando y extorsionando sin temor. Barraez relató cómo los comerciantes, obligados a dar regalos a los guerrilleros, viven con rabia y frustración.
Según Infobae, el ELN y el Tren de Aragua están detrás de secuestros y asesinatos, como el del exteniente Ronald Ojeda en Chile, ordenado. 2. Desde Caracas. En la región del Catatumbo, los combates entre el ELN y disidencias de las FARC han dejado 52 muertos y 52.800 desplazados en 2025, según Dodobio. El mundo debe reaccionar, Venezuela es una amenaza regional. La alianza entre Maduro, el ELN y las FARC no es solo un problema venezolano, es una amenaza para toda América Latina. Barraez y Alejandra Gómez cerraron la entrevista con una advertencia: esta red de narcotráfico, violencia y corrupción pone en jaque la estabilidad regional. Reportes de CNN en español confirman que Maduro ha permitido que grupos armados operen libremente mientras reprime a la oposición. La reciente confiscación de un avión del dictador por Estados Unidos en 2025 muestra que la presión internacional crece, pero no es suficiente. La hora de la verdad, Venezuela clama por justicia. El pueblo, aunque atemorizado, está harto de la guerrilla y del dictador. En Táchira, la indignación crece al ver cómo el ELN controla hasta las ondas radiales. Según La Vanguardia, más de 600.000 venezolanos han huido del régimen. La esperanza está en los militares patriotas y en la resistencia ciudadana. Barraez cree que, con apoyo internacional, el ELN y las FARC pueden ser derrotados. Estados Unidos debe respaldar una transición democrática. La pregunta final resuena: ¿hasta cuándo toleraremos esta pesadilla? Llamado a la acción. Si te gustó este contenido, suscríbete ahora mismo para mantenerte informado sobre las noticias que los medios callan. Activa la campanita para recibir notificaciones y deja tu comentario para compartir tu opinión. Comparte esta información para que la verdad llegue a todos. Nos vemos en el próximo informe. Aquí está la organización. Alerta roja: el tirano Maduro entrega Venezuela a guerrillas sanguinarias. Alerta roja: el tirano Maduro entrega Venezuela a guerrillas sanguinarias. El régimen criminal de Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en un nido de terroristas donde el ELN y las FARC reinan como reyes en la frontera, sembrando miedo y muerte. Estos grupos armados no solo viven en Venezuela, sino que son protegidos por el dictador. En el estado Trujillo y en la frontera colombo-venezolana, líderes guerrilleros se pasean como si fueran dueños, desplazando a campesinos y ganaderos con el aval del régimen. Es un escándalo que clama al cielo. Mientras Maduro reprime al pueblo, estos criminales controlan territorios enteros, operando con impunidad. ¿Quién detendrá esta barbarie? La valentía de Barraez nos sacude. La periodista Sebastiana Barraez, en una explosiva entrevista con Alejandra Gómez en Crónicas del Régimen, destapó la cloaca. El régimen no solo permite, sino que fomenta esta invasión. La pregunta que quema es: ¿hasta cuándo el mundo permitirá que Venezuela sea el patio trasero de narcoterroristas? Estados Unidos debe actuar ya. No hay tiempo que perder. Sigan leyendo porque esto apenas comienza. Atención, venezolanos, la frontera es un campo de guerra. En la frontera, el ELN y las FARC imponen su ley del terror. Barraez reveló que estos grupos han dominado zonas como Táchira, desplazando a productores y sembrando pánico. En Capacho, la guerrilla patrulla de noche, mostrando su poder sin esconderse. Lo más indignante: cada diciembre, estos criminales extorsionan a comerciantes para que les den regalos que luego reparten a niños como si fueran héroes. Pura manipulación. Mientras tanto, 5 emisoras del ELN operan en el espectro radial venezolano, silenciando voces locales como Radio Mundial 860. El ELN, fortalecido por el chavismo. Desde que Freddy Bernal, títere de Maduro, tomó las riendas en Táchira, el ELN se fortaleció. Según Fundaredes, secuestros y asesinatos en la frontera han aumentado, con el régimen mirando para otro lado. Es una traición a la patria. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, debe sancionar con mano dura a estos cómplices del narco. ¿Se quedarán de brazos cruzados mientras Venezuela se desangra? No se despeguen, la verdad sigue saliendo a la luz. 1. Despierten, hermanos, la guerrilla recluta y desaparece a jóvenes. Barraez confirmó que el ELN y las FARC captan a muchachos para engrosar sus filas y muchos terminan desaparecidos. Aunque no hay cifras exactas, la tragedia es real. Familias lloran a sus hijos atrapados por estos monstruos armados. En Táchira, el miedo es palpable.
Los habitantes saben que la guerrilla está entre ellos, protegida por el régimen. Un caso estremecedor en Capacho muestra su descaro. Una monja valiente enfrentó a un comandante guerrillero durante la pandemia, forzándolo a retroceder. Pero no todos tienen ese coraje, y la mayoría vive bajo amenaza. Escándalo total, Maduro entrega la soberanía a grupos aún más peligrosos. Barraes lanzó una bomba. Organizaciones como Hezbollah, vinculadas a Irán, operan en Venezuela sin que nadie sepa exactamente dónde o cómo. Esto es una amenaza continental. A diferencia de los guerrilleros colombianos, cuya presencia es conocida, estos grupos terroristas son un misterio, lo que los hace doblemente peligrosos. La periodista advirtió que mientras el ELN y las FARC son enemigos identificables, Hezbollah y otros operan en las sombras. Esto confirma reportes de Infobae que señalan al régimen como un imán para el crimen transnacional. Héroes en la sombra, militares patriotas podrían salvar al país. Barraes dio una esperanza al pueblo venezolano: hay militares patriotas listos para recuperar el país. Aunque no aparecen en titulares, oficiales de alto rango bien preparados han estudiado las debilidades de la Fuerza Armada y planean cómo restaurar la institucionalidad. Según la periodista, tienen un plan para enfrentar a los invasores del ELN y las FARC y lograr una transición democrática. Reportes confirman que militares disidentes han intentado derrocar a Maduro en el pasado y hoy están más organizados. Estados Unidos podría apoyar a estos militares con logística y sanciones al régimen. Indignación total, la guerrilla humilla al pueblo con el respaldo del tirano. En Táchira, el ELN actúa como si fuera el gobierno, patrullando y extorsionando sin temor. Barraes relató cómo los comerciantes, obligados a dar regalos a los guerrilleros, viven con rabia y frustración. Según Infobae, el ELN y el Tren de Aragua están detrás de secuestros y asesinatos, como el del exteniente Ronald Ojeda en Chile, ordenado. 2. Desde Caracas. En la región del Catatumbo, los combates entre el ELN y disidencias de las FARC han dejado 52 muertos y 52.800 desplazados en 2025, según Dodobio. El mundo debe reaccionar. Venezuela es una amenaza regional. La alianza entre Maduro, el ELN y las FARC no es solo un problema venezolano, es una amenaza para toda América Latina. Barraes y Alejandra Gómez cerraron la entrevista con una advertencia: esta red de narcotráfico, violencia y corrupción pone en jaque la estabilidad regional. Reportes de CNN en español confirman que Maduro ha permitido que grupos armados operen libremente mientras reprime a la oposición. La reciente confiscación de un avión del dictador por Estados Unidos en 2025 muestra que la presión internacional crece, pero no es suficiente. La hora de la verdad, Venezuela clama por justicia. El pueblo, aunque atemorizado, está harto de la guerrilla y del dictador. En Táchira, la indignación crece al ver cómo el ELN controla hasta las ondas radiales. Según La Vanguardia, más de 600.000 venezolanos han huido del régimen. La esperanza está en los militares patriotas y en la resistencia ciudadana. Barraes cree que, con apoyo internacional, el ELN y las FARC pueden ser derrotados. Estados Unidos debe respaldar una transición democrática. La pregunta final resuena: ¿hasta cuándo toleraremos esta pesadilla? Llamado a la acción. Si te gustó este contenido, suscríbete ahora mismo para mantenerte informado sobre las noticias que los medios callan. Activa la campanita para recibir notificaciones y deja tu comentario para compartir tu opinión. Comparte esta información para que la verdad llegue a todos. Nos vemos en el próximo informe.